la teosofía una herramienta para la vida. Y el tema de las jornadas precisamente es la teosofía en tiempos de incertidumbre. Cuando yo conocí el tema de las jornadas, me hice la pregunta, ¿pero ha habido tiempos sin incertidumbre? Y respecto a la incertidumbre, el científico Peter Bach, físico teórico, coautor del concepto al que llamaron criticidad autoorganizada, afirma que los organismos vivos no prosperan en un estado de equilibrio. Dice, para que la creatividad prospere, la naturaleza tiene que ser inestable. Los altos niveles de orden son más propensos a generar estancamiento más que crecimiento dinámico. También las nuevas teorías científicas del caos parecen indicar que hay ciertos patrones en el caos que conllevan orden, belleza y creatividad. Es decir, el caos parece ser un requisito previo para que la naturaleza evolucione en su infinita diversidad. Para nosotros, en teosofía, el equilibrio absoluto podríamos equipararlo al pralaya, donde no hay ningún tipo de cambio, ¿no? Y la inestabilidad al manvantara. Y respecto a esto, según Kapila, el autor de la filosofía Sankhya, el manvantara aparece cuando se rompe el equilibrio que existe en el pralaya. Bien, a nuestros efectos también, esta característica inestable de la naturaleza la podríamos calificar como incertidumbre o inseguridad, o sea, el tema de estas jornadas, ¿no? Algo, según también dice la ciencia, algo necesario para evitar el estancamiento evolutivo. Ahora bien, la incertidumbre genera sufrimiento y es aquí donde la teosofía se convierte en una herramienta para gestionar dicha incertidumbre, para evitar el sufrimiento y para aprovechar la experiencia de estas circunstancias de incertidumbre en la vida. Precisamente ayer se estuvo hablando del Kali Yuga como una época de mucha incertidumbre y donde precisamente existen mayores oportunidades para el proceso evolutivo, ¿no? Bien, ¿qué es la teosofía? Hay muchas definiciones, ¿no? Pero podemos decir que la teosofía es la arcaica religión-sabiduría y, por tanto, al ser arcaica, el binomio teosofía y teósofos existió desde que la primera vislumbre de pensamiento incipiente indujo al ser humano a descubrir el sentido de la vida, el propósito de su existencia, las leyes de la naturaleza, en definitiva, cuando el ser humano anduvo buscando la realidad, la verdad, ¿no? Según los neoplatónicos, mediante la reflexión, el autoconocimiento y la disciplina intelectual, el alma puede elevarse a la visión de la verdad, de la bondad y de la belleza eternas. Plotino, Porfirio y otros neoplatónicos, al igual que muchos yogis, sostenían que varias veces en su vida, en momentos de éxtasis, se habían unido con Dios, o más bien se convirtieron en uno con Él. Esta experiencia, cuando dicen estos momentos de éxtasis donde se habían unido con Dios o se convirtieron en uno con Él, esta experiencia es la teosofía, la sabiduría divina, el conocimiento de la realidad. Y, como decíamos, el binomio teosofía-teósofos existió desde la primera vislumbre de pensamiento que llevó al ser humano a preguntarse acerca de la existencia, ¿no? En toda época ha habido maestros, ha habido seres que nos han avanzado y que han sido nuestras guías, ¿no? Y últimamente, en 1875, precisamente, Blavatsky y sus maestros promocionaron la sociedad teosófica, ¿no? Y es aquí donde nosotros estamos intentando aprender de esta sabiduría antigua.
Desde el periodo de los neoplatónicos, los teósofos no se unieron en sociedades, ya que hasta el siglo XIX el clero cristiano los perseguía y a menudo equivalía a una sentencia de muerte. En un lapso de 150 años, en Europa y Gran Bretaña, se condenaron a las piras a no menos de 100.000 hombres y mujeres por presunta hechicería. Solo recientemente, como hemos dicho en 1875, algunos místicos, insatisfechos por las teorías y explicaciones del espiritismo, formaron en Nueva York la Sociedad Teosófica. Y desde entonces, la incertidumbre también fue compañera y sigue siendo compañera de la Sociedad Teosófica. Tenemos la Sociedad Teosófica de Adyar, tenemos también la Sociedad Teosófica de Poiloma, que se separó y que curiosamente, así como nosotros hacemos elecciones periódicas, la Sociedad Teosófica de Poiloma hay una línea de sucesión. Por eso he puesto varios, ¿no? Judge, Catherine Tingley y Puruker, etc., ¿no? En 1909, Robert Crosby pues, se separa y crea la ULT. En 1911, Krishnamurti disuelve la Orden de la Estrella. Todo esto suponen crisis e incertidumbres para la Sociedad Teosófica, ¿no? En 1912-1913, Rudolf Steiner crea la antroposofía, se va también de la Sociedad Teosófica, y Alice Bailey crea la Escuela Arcana en 1923, y seguimos, ¿no? O sea, siempre tenemos estas circunstancias, digamos, adversas, pero que también generan oportunidades, ¿no? Bien, vamos a ver un poco qué es la teosofía y qué es la Sociedad Teosófica. La teosofía es una palabra de origen griego que significa sabiduría divina, pero ha sido definida muchas veces como síntesis de ciencia, religión y filosofía, como sabiduría antigua, pero esta sabiduría divina no puede ser encerrada en palabras. Todas las definiciones acerca de la teosofía siguen siendo parciales. La teosofía lo que postula es el conocimiento de la verdad. Y la tradición teosófica afirma que el hombre, mediante la exploración de las profundidades de su propia naturaleza, puede llegar a experimentar la verdad. Es aquello de hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo, ¿no? La sabiduría divina, por tanto, que es la verdad, debe ser descubierta por la experiencia de cada uno. Como hemos dicho anteriormente, esta experiencia es la teosofía, la sabiduría divina, el conocimiento de la realidad. Y bien, ¿qué es la Sociedad Teosófica? Pues es una sociedad para el estudio de las enseñanzas teosóficas, de estas experiencias que otros han tenido y nos han transmitido, ¿no? La Sociedad Teosófica no nos pide que creamos en nada, ni en el karma, ni en la reencarnación. No existen dogmas que tengan que aceptarse sin usar la propia inteligencia. Lo que nos une no es, por tanto, una creencia en común, sino una búsqueda y aspiración común por la verdad, independientemente de las opiniones religiosas que tengamos. Los tres objetivos y recientemente la misión definen el trabajo a desarrollar por nosotros como miembros de la Sociedad Teosófica. Rada Burnier decía: la Sociedad Teosófica es una fraternidad mundial no sectaria de personas que están buscando seriamente el camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad. O sea, aquí está contenido parte de lo que últimamente se ha definido como la misión, aquello de servir a la humanidad, que luego veremos. O sea, somos una fraternidad de personas que estamos buscando seriamente, o deberíamos buscar seriamente, el camino para que toda la humanidad alcance un verdadero estado de felicidad. Blavatsky nos hace ciertas advertencias. Dice: vengan a la doctrina secreta sin ninguna esperanza de obtener de esta la verdad final de la existencia, o sin otra idea más que la de ver cuán lejos puede conducirlos hacia la verdad.
La verdad yace más allá de cualquier idea que podamos formularnos o expresar, y ninguna imagen representará jamás la verdad. Lo infinito no puede ser conocido por la razón, la cual solo puede distinguir y definir, pero siempre se puede concebir la idea abstracta de esto, gracias a esa facultad más elevada que nuestra razón, que es la intuición o el instinto espiritual. Advierte, las enseñanzas teosóficas deben vivirse, no solo conocerlas, deben vivirse. Y aquí se encuentra un gran peligro, y esto lo he subrayado, ¿no? Ya que es demasiado fácil llegar a perderse en la contemplación intelectual del sendero y así olvidar que el camino solo puede conocerse caminándolo. Las enseñanzas teosóficas deben vivirse y ojo, no nos perdamos en la contemplación intelectual del sendero. Hay que caminar este sendero. También decía, no anclaros a mí como la autoridad final, ni a nadie más, sino depender siempre de vuestras propias percepciones cada vez más amplias. Esto es algo que han repetido todos los autores teosóficos y que viene también incluso de la época de Buda, donde decía que no lo queriéramos a él tampoco, ¿no? Decía también, la ortodoxia, por tanto, en la teosofía es algo imposible e indeseable. Y a pesar de las advertencias, de todas estas advertencias, sigue el debate entre las diferentes sociedades teosóficas acerca de quiénes son más fieles a Blavatsky y a los maestros. ¿Okay? Bien, tenemos tres objetivos que ya todos conocemos, pero que el fundamental, digamos, el imprescindible sería el primero, que es aquello de formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, credo, etc. Tenemos la misión recientemente que me parece muy acertada, como lo expresa, servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda. Y he remarcado servir a la humanidad, realización y autotransformación. También yo creo que es importante que tengamos en cuenta que en nuestra sociedad afortunadamente tenemos la libertad de pensamiento, algo que se hizo en una resolución del Consejo General, pero que ya venía presente en los primeros artículos de Theosophies en 1879. Y finalmente tenemos nuestro lema, que es aquello de no hay religión más elevada que la verdad. O sea, y esta verdad es esa experiencia que tenemos que conseguir. Tenemos que llegar a estas experiencias, ¿no? No para ser solamente estudiantes de teosofía, sino para convertirnos también en teósofos. ¿Tiene la teosofía todas las respuestas? Parecería que conociendo la literatura teosófica, que no la teosofía, conociendo esta literatura en sus detalles, conoceríamos cómo es y cómo funciona el mundo, cómo inicia su manifestación y cómo será su disolución. Parecería que tendríamos una respuesta para cada pregunta, una solución para cada problema. Hemos de convencernos de que la teosofía no tiene las respuestas a todas las preguntas, ni las soluciones a todos los problemas de la vida, aunque evidentemente ofrece herramientas que ayudan a gestionarlos, a interpretarlos y a aliviar el sufrimiento. La supuesta seguridad de poseer un sistema que lo abarca todo no es otra cosa que creencia y dogmatismo, algo de lo que hemos de apartarnos en la sociedad teosófica, tal y como lo aconsejan nuestros mayores. Si adoptamos una actitud de reverencia hacia el misterio insondable de la vida, atraeremos a muchos buscadores, jóvenes y mayores, que hoy están fuera de la sociedad, pero que todos sabemos que hay un montón de buscadores que están
en cursos donde no estamos nosotros, ¿no? En cursos, seminarios, etc. Pienso que no será hablando de los lipicas, de los locas y talas, de las cadenas, rondas, globos, etcétera, que llamarán, estos buscadores, llamarán a nuestra puerta. Más bien, si hablamos de todos estos conceptos tan metafísicos, es posible que los estemos alejando de nosotros. Cuando el año que viene se cumplirá 150 años de la fundación de la Sociedad Teosófica, podemos recordar las palabras de nuestro primer presidente, Olcott, en la locución de ese evento. Palabras que hoy día siguen siendo de plena actualidad. Decía, simplemente somos investigadores, de propósito honesto y mente imparcial, que estudiamos todo, probamos todo y sostenemos lo bueno. Investigamos, inquirimos, no rechazamos nada sin razón, no aceptamos nada sin prueba. Somos estudiantes, no maestros. ¿Qué postula, por tanto, la teosofía? La teosofía postula aquello que puede verificarse observando el funcionamiento de la propia naturaleza, tales como las leyes de la naturaleza. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la ciencia, que es nuestra aliada últimamente, acerca de la unidad, que es una de las leyes más importantes que tenemos? Nos dice, por ejemplo, la física moderna coincide en que cualquier partícula u objeto aislado ha perdido totalmente su significado. Todo el universo aparece como una telaraña dinámica de patrones de energía inseparables. O sea, claramente podría ser una frase hecha por un teósofo. Dice también, una partícula no puede considerarse como algo aislado, sino que ha de entenderse forzosamente como parte integrante del conjunto. O sea, una partícula no es algo aislado, es parte del todo, ¿no? Una parte integrante y necesaria del todo. Dice también, todas las cosas del universo están relacionadas con todas las demás y ninguna de sus partes es más fundamental que las otras. O sea, aquello que no hay pequeño, no hay grande, ¿no? Las propiedades de cualquiera de las partes están determinadas por las propiedades de todas las demás partes. A mí esto me recuerda aquello de Ubuntu en África. Dice, yo soy porque nosotros somos. O sea, no soy yo, yo soy y mis circunstancias. Yo soy porque nosotros somos. Si no hubiera un nosotros, yo no sería. Bien, estamos hablando de que la teosofía postula aquello que puede verificarse observando el funcionamiento de la naturaleza. O sea, la evolución, el karma, así como el resto de leyes que la teosofía postula, son un hecho en la naturaleza. Y en la etapa humana tenemos el privilegio de poder observar y aprender por las señales a nuestro alrededor que nos acercan a la divina belleza, inteligencia y verdad. Los que han leído a Shakespeare recordarán sus palabras acerca de encontrar lenguas en los árboles, libros en las corrientes de los arroyos, sermones en las piedras y bondad en todo. Esto es en una comedia que se titula en español Como gustéis. O sea, hasta las piedras pueden dar sermones. Y veamos lo que nos dice Rumi. Dice, has de saber, amigo mío, que todo en la naturaleza es como un jarrón lleno hasta el borde de belleza y sabiduría. Y Kabir dice, cuando nuestros ojos y nuestros oídos están abiertos, las hojas de los árboles pueden enseñarnos tantas cosas como las páginas de las escrituras. Creo, por tanto, que al igual que dedicamos un tiempo al estudio, también deberíamos dedicar un tiempo a abstenernos de recurrir al análisis y a las clasificaciones y simplemente observar, contemplar la maravilla de todo en la naturaleza, ¿no? Es cuando paramos la mente que aparecen esos vislumbres inefables
acerca de la unidad y el sentido de la vida. Aquellas experiencias de las que nos hablaban Plotino y Porfirio. En estos vislumbres cuando estamos más cerca de la realidad, ¿no? Entonces, el tema de la práctica de las enseñanzas teosóficas. Este poeta sufí nos dice: leyendo un libro tras otro, te has convertido en un erudito, pero nunca has aprendido a leerte a ti mismo. Entras deprisa en templos y mezquitas, pero nunca entras en tu corazón. Cada día luchas contra el diablo, pero nunca luchas con tu ego. Buscas a los del cielo, pero nunca buscas al que está en casa. Entonces, respecto de las prácticas de las enseñanzas, tenemos, como os he dicho antes, un montón de enseñanzas muy metafísicas. Y estas enseñanzas, os recuerdo lo que decía Blavatsky, las enseñanzas teosóficas deben vivirse, no solo conocerlas. Y aquí hay un gran peligro, ya que es demasiado fácil llegar a perderse en la contemplación intelectual del sendero y así olvidar que el camino solo puede conocerse caminándolo. La sabiduría divina, que es la verdad, debe ser descubierta por la experiencia de cada uno. No aceptamos nada sin prueba, nos decía nuestro primer presidente Olcott. La misión que tenemos, definida recientemente, es servir a la humanidad cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda. A nuestro nivel evolutivo, parece claro que estas enseñanzas se escapan a nuestra posible verificación. Se convierten, por tanto, en simples creencias basadas en la fe depositada en una autoridad. Son, en definitiva, conocimientos ajenos, creencias que no podemos integrar ni practicar. No son, por tanto, experiencias que nos transformen. Ojo, no estoy proponiendo abandonar estos estudios metafísicos. No estoy proponiendo abandonarlos mientras queden como ideas que estimulen la intuición, la imaginación y el razonamiento, y no como creencias a defender, como hemos observado en ocasiones. Mientras se queden como estas ideas que estimulan la intuición, la imaginación y el razonamiento, son estudios útiles. Sin embargo, creo que nuestro mayor esfuerzo debería ser investigar, experimentar y practicar aquellas enseñanzas que sí que podemos verificar y divulgarlas. Son algunas de las que se me ocurren, son estas de aquí, las leyes de la naturaleza y temas muy prácticos como las emociones, la autoestima, etcétera, ¿no? Son estas enseñanzas las que podemos verificar, las que convierten a la teosofía en una herramienta útil para gestionar las circunstancias de una vida llena de incertidumbres, para poder gestionar la aceptación, para disminuir o eliminar el sufrimiento y cosechar el aprendizaje que la incertidumbre trae consigo. Esto es lo que sin duda creo que atraería a más buscadores. En Occidente vivimos en la época con mayor nivel de comodidad gracias al progreso de la ciencia, la seguridad y el bienestar social. La ciencia, la seguridad y el bienestar social tratan de suprimir la incertidumbre y resulta que paradójicamente es la época de mayor infelicidad y donde crece imparable la plaga de la depresión. Dicen que una persona que vive en Occidente tenemos un 40% más de posibilidades de experimentar depresión o ansiedad clínica que una persona que vive en Oriente. Tenemos en esta sociedad montones de libros de autoayuda, montones de psicólogos practicando psicoterapias, un montón de pastillas que ayudan contra la depresión, seminarios de autoestima,
cursos de crecimiento personal, un montón de personas, saben, millones de personas que están en esta búsqueda y no llegan a nosotros. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión ha aumentado un 18% en los últimos años y es la primera causa de discapacidad en el mundo. Creo que hoy es más necesaria que nunca la teosofía como herramienta para la vida. Recordamos la misión que es servir a la humanidad, cultivando una comprensión y realización cada vez más profundas de la sabiduría perenne, la autotransformación espiritual y la unidad de la vida toda. Por tanto, yo creo que tenemos que cuestionarnos hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos, hacia dónde dirigimos nuestra atención. Si dirigimos hacia lo más metafísico, aquello que no podemos verificar, o aquello que sí podemos verificar. Y como os decía, no estoy precisamente diciendo de abandonar estos estudios, pero sí de esforzarnos más en intentar llevar a la práctica y experimentar todo aquello que sí podemos constatar.